Aleluya, Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí en medio nuestra, Señor. Nos gozamos de poder sentir tu presencia, nos gozamos con este tiempo de alabanza que hemos tenido. Gracias, Señor, por cada músico, por cada levita, Señor. Gracias también por tu palabra, por este regalo que tú nos has dado, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, tome esta palabra, Dios mío, y despierte nuestras conciencias, Señor. Tú arrojes luz a nuestras vidas, Señor. Tú alumbres, Señor, las zonas más oscuras de nuestra alma, Señor. Tú la ilumines en esta mañana, Señor. Que podamos salir de aquí renovados y transformados en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Pues la palabra que quiero compartir está en Génesis 26, versículo 11. Dice, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vaca y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de Abraham, los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercados en él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, y se apartó de allí. Y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y lo llamó el nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructifiquemos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Que el Señor bendiga su palabra. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, dice que hubo hambre en la tierra. Y Dios le dijo a Isaac, desciende a la tierra de los filisteos, porque allí te voy a bendecir. Y Isaac obedeció a Dios y se fue a habitar aquella tierra. Era un territorio hostil, donde habitaban los enemigos de Dios. Pero él en obediencia fue allí. Isaac era consciente de que en años atrás Abraham había hecho el mismo camino, su padre. Y él era consciente de que su padre había abierto en aquella zona pozos. Y él siguió las mismas pisadas y dispuso su corazón a buscarlos y a abrirlos. Pero dice la palabra de Dios que los filisteos se encargaron de taparlos. Podemos ver que el agua en el desierto eso es oro. Y como Dios lo había bendecido, Dios lo había prosperado y lo había engrandecido, él sabía que para mantener
a todos sus criados, para mantener a todo su ganado, era imprescindible volver a abrir esos pozos. Así que sus criados se pusieron mano a la obra y lograron volver a abrir esos pozos y poder suministrarse de ellos, ¿no? Pero podemos ver que dice que los filisteos le tuvieron envidia. Tenían temor de ver cómo Isaac se estaba engrandeciendo. Y siguieron la misma estrategia que con el padre. Vamos a cegar esos pozos. Vamos a cerrarle el grifo. Y así hicieron. Pero Isaac, él sabía quién era. Él sabía que él era un linaje escogido. Y él dijo, yo no voy a pelearme con ellos. No voy a contender con ellos. Miré a otro lugar y abriré un nuevo pozo. Y así lo hizo. Pero los otros eran como las moscas, iban detrás, ¿verdad? Y volvieron a cerrar sus pozos. Pero Isaac dijo, miré a otro lugar y abriré otro pozo. Y así lo hizo. Yo dijo que Isaac tenía que hacer de gavia, porque era cabezón, ¿sabe? Este era cabezón. Él no se dio por vencido. Y él perseveró en seguir abriendo pozos. Él quiso recuperar esos pozos. Él era consciente de la importancia de poder suministrarse de esos pozos para poder mantenerse, para poder prosperar, ¿no? Y en este cuadro que vemos, podemos ver, ¿no?, que la vida es una lucha espiritual. Aquí estamos estamos viendo claramente, ¿no?, que el cristiano, aquel que ha encontrado este pozo de agua viva. ¿Quién es este pozo de agua viva? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el pozo de agua viva. Él dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Gloria al Señor, ¿no? Y podemos ver, ¿no?, de que el diablo siempre va buscando tapar los pozos. Y lo mismo que ocurre con Isaac, ocurre con tu vida y ocurre con la mía. Si tú has descubierto pozos en tu vida, si tú has tenido un encuentro con el Señor, si has podido gustar del don celestial, ten en cuenta de que el diablo va a hacer todo lo posible por cegarte ese pozo. El diablo no quiere que tú prosperes. El diablo siempre quiere que tú te debilites. El diablo siempre quiere arruinar tu vida. Pero tenemos que recuperar, tener el espíritu de Isaac. Y para él era una prioridad buscar esos pozos y abrirlos y beber de ese agua. Gloria al Señor, ¿no? Aleluya. Hay una batalla espiritual y Dios quiere que tomemos conciencia de ello. Hay mucha gente que dice, yo antes estaba así, pero ahora estoy asado. Yo antes volaba, pero ahora me veo por los suelos. No sé qué está pasando en mi vida, ¿no? Está pasando de que estás bajo una lucha espiritual. El diablo quiere oprimirte, el diablo quiere arruinar tu vida. Pero en esta mañana el Señor nos va a dar las claves para que tú y yo andemos en victoria. Aleluya. Para que tú y yo avergoncemos a nuestros enemigos. Aleluya. Gloria al Señor. Dice Isaías 12:13, dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Aleluya. Hay una fuente delante tuya y mía que se nos ha sido revelada, que es Jesucristo, ¿no? Y Él dice, venid a mí, venid y sacad agua de esa fuente, gloria al Señor. Pero también nos dicen en 2 de Corintios, dice la palabra de Dios, 2 Corintios 2:11, dice, pero no
ignoremos las maquinaciones del diablo. No ignoremos sus maquinaciones, porque él siempre está maquinando, inventando cosas para hacernos daño. El otro día tuvimos una reunión, los diáconos, y estábamos repasando la historia de la iglesia, ¿no? Y el hermano Bernard dijo, hay que ver, ¿no? El diablo en la historia de esta iglesia, desde la época de Benito, el diablo quiso golpear la cabeza, quiso herir la cabeza para intentar tapar y cegar ese pozo que en su día se abrió y que muchos venían a beber de él, ¿verdad? Dice, y ahora ha seguido la misma estrategia, ¿no? Ha querido venir y golpear la cabeza para intentar hacer daño a la iglesia y arruinar la iglesia. Pero no lo conseguirá. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, estamos en una lucha espiritual y Dios quiere que abramos nuestros ojos, ¿verdad? Y que tomemos el lugar de Isaac, que sepamos quiénes somos, que somos un linaje escogido. Y Isaac decía, aunque los filisteos me cierren este pozo, yo me iré a otro lugar y sé que volveré a encontrar agua porque el Señor está conmigo, porque yo soy hijo de la promesa y allá donde yo vaya, la bendición de Dios me acompañará. Aleluya, ¿no? Y necesitamos recobrar esa identidad. Tal vez estás pasando una crisis emocional, tal vez no ves nada a tu alrededor, pero como Dios le dijo a Isaac, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Aleluya. Y aunque ahora sientas que tu pozo se ha secado, el Señor te va a dar la gracia para volver a abrirlo y que puedas beber de ese agua viva. Aleluya, tú y tu familia. Gloria al Señor. Aleluya. Pero necesitamos persistir, necesitamos perseverar, y no desistir jamás, ¿no? Dice en Santiago 4:7, dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Cuando estés en medio de la tormenta, ¿sabes? Cuando no entiendas, lo mejor que puedes hacer es cerrar tu ojo y decir, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No entiendo lo que me está pasando, no entiendo el porqué, pero hágase tu voluntad, ¿sabes? Y cuando tú estás ahí rendido al Señor, estás resistiendo al diablo. Y llega un momento en que el diablo tiene que hacer como los filisteos. Ya se cansa, ya lo revienta y tiene que huir, tiene que retroceder. Gloria al Señor, ¿no? Aleluya. Hay mucha enseñanza en esta porción de la Escritura, ¿no? Podemos ver cómo Isaac en un principio quiso beber de los pozos que abrieron los siervos de Abraham, ¿no? Pero llegó un momento, ¿no?, en que debido a esa oposición, él se vio obligado a abrir nuevos pozos. Y a veces, esto a mí me dice de que a veces es muy fácil. Estás bebiendo de los pozos que otros abren, pero el Señor quiere que tú y yo abramos nuestros propios pozos. Aleluya. Mi suegro tiene allí en su casa, hace muchos años, hizo allí un pozo. Allí a base de pico y pala se hizo su pozo. Ahora hay unos mecanismos muy fáciles, ¿no? Ahora viene ahí una máquina con una broca de estas gigantes, ¿no? Y en media hora te hace un pozo y te sale un caño de agua, ¿verdad? Pero antes requería esfuerzo, trabajo, día ahí, pum, pum. Y como yo digo, anda que si te pones ahí y no das con el agua, ¿verdad? Pero tenían sus técnicas. Pero lo que yo te quiero decir, hermano, es que estamos en tiempos de pico y de pala.
Estamos en tiempo de buscar ese agua. Y dice la palabra de Dios, dice, porque en Lucas 7:48, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que edificó su casa, y cavó y ahondó y puso su cimiento en la roca. Mira, esta parábola parece que no tiene nada que ver, pero aquí el Señor nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que cavó y ahondó, que buscó el cimiento. Y el Señor en esta mañana nos está diciendo que, hermanos, tenemos que seguir indagando en la palabra de Dios, tenemos que seguir buscando al Señor, que no nos conformemos con lo superficial, que no nos conformemos con lo que los otros nos dicen, que es tiempo de que tú y yo indaguemos, profundicemos en el Señor, porque Él tiene agua viva para tu vida y para la mía. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, el Señor me ha llevado a una cosa, ¿no? Podemos ver que Isaac abrió pozos y a cada pozo Él le ponía un nombre. Y el Señor me ha mostrado a mí otros pozos y le he puesto nombre. Pozos que tú y yo debemos de abrir. Pozos que tal vez tú los tenías abiertos en otra época, pero que tal vez el diablo se ha encargado de cegarlo, ¿no? Y a uno le he llamado el pozo de las Escrituras. Dice la palabra de Dios, dice en Juan 5:9, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras. Dios no dice, lee la Biblia. Dios dice, escudriñad las Escrituras. Es curioso, pero en los últimos días he escuchado varios testimonios de personas que estaban pasando una crisis y decían, yo en ese tiempo yo no podía abrir la Biblia. No podría abrirla. ¿Por qué no podían abrirla? Porque el diablo le había cegado ese pozo. Habían perdido la fe en la palabra de Dios. Pero necesitamos volver a tener fe en las promesas de Dios. La fe en la palabra de Dios abre pozos. La incredulidad ciega los pozos. Y dice la palabra de Dios en Primera de 1:23, dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, somos renacidos por la palabra de Dios, pero somos también mantenidos por la palabra de Dios. Somos renacidos, nacemos de nuevo en el reino de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, Dios nos habla y esa palabra produce un efecto. La luz viene a mi corazón y esa luz trae convicción de pecado, trae arrepentimiento y esa palabra hace que Dios transforme mi corazón. Nace un nuevo hombre. Pero ese es el primer efecto. El segundo es que necesitamos tener comunión con la palabra de Dios constantemente. Somos renacidos y somos mantenidos por la palabra de Dios. Hay gente que en su comienzo cristiano parece que se despierta un deseo, un hambre, y comen la palabra, comen, le dedican horas, pero luego pasan los meses, los años, y ese interés empieza a flaquear, ya se conforma con leer un devocional, se conforma con leer las postalicas que nos mandan por la mañana, ¿verdad? El versículo ese bonito, ¿verdad? Pero eso no es de Dios. Dios dice escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Entonces necesitamos la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, bienaventurado
el varón, 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Aleluya, ¿no? Bienaventurado aquel que tiene hambre de la palabra de Dios. Bienaventurado aquel que medita en la palabra de Dios. Dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Qué maravillosa promesa de Dios. Entonces, el primer pozo le he llamado el pozo de la Escritura. El segundo que el Señor me dio, y ayer lo mencionó Bernard, es el pozo de la oración. El fundamento de la salvación está basado en una relación. Y yo debo permanecer unido a Cristo. El fundamento de la salvación está basado en una relación, en mi relación con el Señor, ¿verdad? Y para yo poder permanecer en Él, yo tengo que ser un hombre de oración. Tú tienes que ser una mujer de oración. La oración y las escrituras son los dos carriles, ¿no? que llevan al tren, ¿no? En una vía, ¿no? La oración y la palabra de Dios deben ir juntas, ¿verdad? Hay gente que se vuelca en el estudio de la palabra, se vuelca ahí estudiando la historia de este y la historia de aquel, pero descuida la oración. Y luego está el otro opuesto, gente de oración que están ahí, pero luego tienen descuidada la palabra y tienen que ir las dos a acompañar una de la otra, ¿verdad? Dice que el mayor afán del diablo es alejar al cristiano de la oración. La mayor preocupación del diablo es tenerte entretenido para que no ores. Para eso inventó la tablet, los móviles, las televisiones, el Netflix, el fútbol, para eso lo inventó, para tenerte bien entretenido, para que no tengas tiempo de buscar al Señor. Aleluya. Porque Él sabe, el diablo sabe, que separado de Cristo nada podemos hacer. Él sabe que separado del Señor nada podemos hacer. Entonces necesitamos, hermanos, abrir el pozo de la oración. ¿A cuántos? No levantes tu mano, pero ¿a cuántos de los que están aquí sienten que ese pozo se ha secado en su vida? Pues en esta mañana el Señor te anima y me anima a mí. Vamos a descubrir esos pozos. Vamos a volver a quitar los escombros, toda la suciedad que el diablo ha echado ahí. Esta semana ha sido una semana complicadilla. Y yo decía, vaya semanita me ha tocado a mí para predicar, ¿sabes? Yo quería estar concentrado, pero venía mucho bombardeo a mi mente, ¿verdad? Y el diablo tiene sus casas bombardeo, va nada más que metiéndote pensamientos, ¿verdad? Para atrapar tu mente, para que no pienses, no medites en la palabra de Dios, ni tengas tiempo de orar. Y si te pones a orar, intenta que no te concentres en la oración. ¿Te pasa esto? Muchas veces, ¿verdad? Hay una batalla muy fuerte. El diablo no quiere que ores. Yo tengo luego mi estrategia. Cuando me cuesta trabajo concentrarme, porque lo que hago es que abro la Biblia por los Salmos, me pongo a leerlo y a la vez que voy leyendo voy orando, con los ojos abiertos. Me muevo por la habitación con los ojos abiertos y voy orando. Gloria a Dios. Si no puedo tener los ojos cerrados, abiertos, pero oro. Oro, gloria al Señor. Entonces vamos a luchar por que este pozo esté limpio. Aleluya. Otro
de otro pozo que el Señor me ha hecho resaltar. Es el pozo de los dones espirituales. Los dones espirituales. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya, qué tremendo. Dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que tú te has arrepentido, te has vuelto a Dios, el Señor ha prometido que Él te da el don del Espíritu Santo. Y don significa regalo de Dios, es un regalo. Pero sabes, querido, este don no viene solo. El don del Espíritu Santo viene acompañado de los dones del Espíritu. Aleluya. Y dice en 1 Corintios 7:7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Mira qué interesante dice aquí Pablo. Dice que cada uno tiene su propio don de Dios. Yo quiero decirte una cosa. Tú tienes un don de Dios. No sé si lo sabes. Tú dirás, ¿yo? Sí, tú tienes un don de Dios. Dios lo ha puesto en tu vida. Pero tal vez ese don está enterrado. El diablo se ha encargado de enterrarlo. Bien por ignorancia, bien por decir, yo, con lo torpe que soy, yo, con lo carroza que yo soy, voy a tener yo. Eso dice la palabra de Dios. Que cada uno tiene su propio don. Aleluya. En 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice Pablo, no ignoremos acerca de los dones espirituales. Y voy a leer 1 Corintios 12:6. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya, ¿no? El Señor ha traído a mi vida esta palabra, porque Dios ha dado a su iglesia dones. Y el deseo de Dios es que estos dones estén operando en su iglesia. Estos dones estén edificando a su iglesia. Estos dones no es para que nos pongamos medallas, para decir, yo tengo el don de esto, o yo tengo... No, estos dones es para edificar la iglesia, es para bendecir la iglesia, ¿no? Y al Señor me hacía ver de que muchos de nosotros, que tienen dones de Dios, el diablo se ha encargado de cegar esos pozos. Pero gloria al Señor, que en esta mañana la luz de Dios viene para hacernos ver de que tú y yo necesitamos alinearnos con su Espíritu y decir, Señor, yo quiero
el don que tú me has dado. Yo quiero ejercitarlo, Señor. Ayúdame, ¿no?, a buscarlo. Ayúdame, Señor, a descubrir lo que tú me has dado. Aleluya. Es maravilloso. Yo estoy viendo últimamente cómo veo hermanos que han estado escarbando y están encontrando ya agua. Estoy viendo hermanos que están ya sacando agua de este pozo, del pozo de los dones, ¿verdad? Aleluya. Estoy viendo cómo Antonio, el Señor lo está usando con la profecía. Aleluya. Estoy viendo que él está ahí descubriendo, ahí abriendo ese pozo. Gloria al Señor. Y le animo a que siga ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Ayer vi a Nehemías ahí. El Señor le da el don ahí, parece un cantautor. Te saca ahí una canción de la nada, ahí para la gloria del Señor. Yo antes no lo conocía así, ¿no? Estoy viendo que ha descubierto ahí ese pozo, ¿no? Y lo está usando para la gloria del Señor. Aleluya, ¿no? Y te animo, hermano, y me animo, vamos a descubrir estos pozos, vamos a buscar agua viva para la gloria del Señor. Aleluya. Y por último, ya para terminar, otro pozo que necesitamos abrir y que el diablo se ha encargado de cegar a muchos, es el pozo de la comunión de los santos. La comunión de los santos. Dice el Salmo 133:1, dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Allí envía el Señor, cuando los hermanos están juntos en armonía, edificándose, hablando de las cosas de Dios, el Señor se mueve ahí y ahí arroja bendición. Yo he observado cómo a raíz de que vino la pandemia, a raíz de que la iglesia se cerraron, pues la manera de comer era a través de la palabra, de tu Biblia, o como muchos hacían, pues escuchando predicaciones por YouTube, ¿no? Había predicaciones por todos lados, ¿verdad? Pero he podido ver cómo muchos cristianos cayeron en el error de decir, pues mira, yo puedo vivir sin iglesia, ¿verdad? Me alimento de la palabra en mi casa, y además tengo tiempo libre, me puedo ir los domingos por la mañana con la bicicleta, ¿verdad? Cayeron en ese error. Pero yo quiero decirte una cosa, tal vez puedas vivir sin iglesia, pero no podrás vivir en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Aleluya, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ninguno puede ser soldado a su expensas. Todo soldado pertenece a un ejército. Y si un soldado no pertenece a un ejército, significa que no es soldado, sino que está disfrazado, ¿verdad? Y todo cristiano tiene que pertenecer a una iglesia. Aleluya. Porque si no, no es un verdadero cristiano, ¿verdad? Aleluya. Qué maravilla el Señor. Yo he disfrutado estos días en cuanto a la palabra de Dios, viendo cómo Dios me hablaba y viendo lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Aleluya. Dios quiere despertar a su iglesia. Dios quiere animarte a que nos examinemos y digamos, Señor, ¿qué pozo el enemigo ha cegado en mi vida? ¿Qué es lo que he perdido? ¿Qué es lo que he dejado atrás? Pues Dios te anima. Vamos a abrir esos pozos, vamos a volver a abrir. Vamos a ser como Isaac. No me voy a conformar, aunque tenga oposición, aunque tenga problemas, pero mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Aleluya, gloria al Señor.